Hola, buen día. Buen día. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo están? Buenos días. Entonces comenzaremos con el cuarto capítulo del tema. Se llama granulometría. Supongo que la granulometría han llevado otras materias, pero vamos a explicar justamente desde el punto de vista aplicado a la mecánica de suelos. Primeramente, la granulometría es la determinación del tamaño de las partículas comprendidas en diferentes rangos de tamaños y expresado en porcentaje. Bueno, los suelos, la granulometría que se debe realizar, ¿no es cierto?, nos va a permitir clasificar los suelos que tratan de agrupar justamente con que estos suelos tienen características similares para poder evaluar si a qué grupo corresponde y para qué se le puede aplicar. Entonces, uno de los, digamos, de los datos más importantes para poder clasificar un suelo son la granulometría. Y dentro de los tamaños de las partículas, ¿no es cierto?, normalmente conocemos como bolones, que son bloques ya bastante grandes. Después vienen gravas, arenas, limos y arcillas. Lógicamente que esta división es el rango o la escala que uno aplica, por ejemplo, por así decirle, gravas de tal tamaño, eso es arbitrario, establecido por diferentes instituciones, ¿no es cierto?, que se dedican a normar esto. En Bolivia no tenemos normas. Entonces, utilizamos la norma ASTO, la norma CTM o las normas DIN, las normas IRAN, que son argentinas, en fin, las normas alemanas, europeas, en fin. Por eso muchas veces los proyectos que se hacen en Bolivia, dependiendo del origen del profesional, a veces ponen en otras normas, por ejemplo, una norma NBR, norma brasilera, o DIN, que es la norma argentina, la norma ACTM norteamericana, la norma ASTO también, en fin. Entonces, eso va a depender, digamos, del rango de tamaños de las instituciones que determinan esto. Bueno, entonces la granulometría puede haber de tres tipos de la distribución granulométrica. Cuando el suelo está bien graduado, decimos suelo bien graduado, eso significa que las partículas son de todo tamaño, desde el menor tamaño hasta un tamaño mayor. Este tipo de granulometría es adecuado para el uso en cualquier tipo de actividad, menos en el diseño de filtros. El diseño de filtros queremos que sea casi uniforme, pero para compactación, para hormigones, para todo, necesitamos que los suelos estén bien graduados. Las partículas pequeñas, cuando acomodamos el suelo, ocupan un espacio vacío dejado partículas más grandes, entonces este suelo es fácil de compactar. Después tenemos el suelo de graduación, donde las partículas casi son del mismo tamaño. Este es el caso de los limos. Los limos es difícil compactar hasta llegar a la densidad máxima del 100%. ¿Por qué? Porque no tiene partículas más pequeñas que ocupan un espacio vacío dejado por ellas. Después lo otro es suelo de graduación abierta, o también se llama gradación abierta. ¿Por qué? Porque justamente estas partículas finas no tienen partículas intermedias, partículas más grandes. Entonces hay una oquedad, una falta de graduación aquí. Por eso se llama suelo de graduación abierta. Se puede hacer el ensayo de granulometría utilizando mallas, o lo conocido como tamices. Los tamices pueden ser de abertura cuadrada y de abertura circular. Depende de lo que uno quiera usar. En la mayoría de los casos es una abertura cuadrada. Entonces, cuando se hace una granulometría, se puede utilizar por dos métodos. Uno que es el método mecánico y el otro hidrométrico. El método mecánico es cuando usamos una serie de mallas. Pero para partículas menores a la malla 200, partículas más finas, usamos el método del hidrómetro, basado en la ley de Stokes. Pero nosotros, por ejemplo, si supongamos que tenemos una malla número 200, supongamos que llegó
La granulometría está aquí, nuestra curva está acá. Pero ¿qué pasa con otros tamaños más finos? No sabemos nada, ¿no? Entonces, mediante el hidrómetro podemos ver partículas mucho menores a eso. Entonces, justamente se basa en la ley de la sedimentación, lo que llamado la ley de Stokes. Eso vamos a ver después. Bien, entonces, cuando hacemos el tamizado, es conveniente colocar la malla número 4, la número 10, la 40, 100 y 200. Ya que está... ¿Por qué colocar estas mallas? Por ejemplo, nos permite hacer una gradación en forma rápida y también nos sirve para poder utilizar diferentes normas para clasificar y para que no nos falte uno de ellos, algunos sistemas de clasificación no colocan el 4, por ejemplo, el otro no coloca el 40. Entonces, pero si nos piden verificar en otro sistema, entonces tenemos que hacer de nuevo la granulometría. Para que no ocurra eso, entonces tratamos de que sean poner estas mallas obligatoriamente. Y también la cantidad de muestra también es importante para poner una curva granulométrica. Si son suelos finos, podemos utilizar, cuando hablo de finos, estamos hablando de arcilla o limos. Entonces puede ser 100 gramos, 150 gramos. De todos modos, esto lo tienen ustedes en el manual. Está para partículas de tal tamaño, utilizar la cantidad mínima para granulometría. Entonces, se está indicando eso. Y para partículas, digamos, que son más grandes, gravas, entonces tenemos que usar ya una malla más grande, o sea, perdón, una muestra mucho mayor, porque digamos, si estamos haciendo una geometría para capa base. La capa base tiene partículas de 2 pulgadas. Entonces, una grava de 2 pulgadas, pesa aproximadamente unos 200 gramos, 300 gramos, una sola piedra. Entonces, si hacemos con 2 kilos, no es representativo. Entonces, tenemos que, por lo menos, utilizar unos 15 a 20 kilos para que sean representativos y podamos hacer la curva granulométrica adecuada. Bien, entonces, los métodos para poder hacer granulometría decía que se dividían en dos, el método mecánico y el método hidrométrico. El mecánico es el método que usamos la serie de mallas. Bueno, dentro de este sistema también tenemos el método de directo, tamizado directo, o también el método de lavado. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos métodos? Supongamos que estamos haciendo una granulometría para capa base, digamos, donde hay gravas, donde totalmente irregulares, peor es canto rodado, porque a veces tiene incrustaciones de arcillas, y por más que lo tamicemos media hora, una hora, no se desprende la arcilla. Y entonces, si lo lavamos, entonces ¿qué va a pasar? Todas las partículas finas que están adheridas a otras partículas más grandes se desprenden. Al desprenderse, obtenemos una curva más real. Entonces, para eso siempre es conveniente lavar las muestras. Y bueno, ahora, lógicamente, ahora vamos a hacer un ejemplo de esto. Y entre más cantidad de mallas pongamos, la curva sale mejor. En una curva granulométrica, cuando representemos la curva granulométrica, no es conveniente utilizar una escuadra o una regla para dibujarlo, sino que estos son por ahí, justamente porque estamos usando una escala logarítmica para representar la curva. Fíjense, acá esta escala logarítmica y aquí escala natural, porque el tamaño de las partículas varía en escala logarítmicamente. Entonces pasa, por ejemplo, de 100 a 10, de 10 a 0,1, de 0,1 a 0,01. Entonces la variación es grande. Si hiciéramos la misma escala, el porcentaje pasa a la escala horizontal, entonces nos saldría una curva muy larga. Entonces, por eso utilizamos una escala semi-logarítmica. Ahora también hablamos, por ejemplo, aquí estamos hablando del número 4, número 10, número 40, número 100.
Pero sin embargo, si hablamos de 3/4, estamos hablando de 3/4 de pulgada, de media pulgada, de 1,5, de 2 pulgadas, etc. Estamos hablando de pulgadas. Las pulgadas son ya aberturas, de las llanuras de la malla. Pero aquí estamos hablando de números. Entonces, cuando ya las partículas son pequeñas, ponemos números. Entonces, ¿qué quiere decir? El número 10, por ejemplo, 10 aberturas cuadradas en una pulgada cuadrada. Que tiene 10 aberturas. El número 100, lo mismo, 100 aberturas en una pulgada cuadrada. 200, entonces por eso se va haciendo más fino. Entonces, por eso es que la variación logarítmica, por esa misma razón, aquí hay que hacer, esta curva puede ser parabólica o elíptica. Entonces, no podemos hacer con líneas rectas. Pues la curva trigonométrica hay que representar de esta forma, que sean elípticas o parabólicas. Ahora, si estamos haciendo lógicamente una curva ya definida, con especificaciones definidas, como el caso de una granulometría por hormigón, sí, porque nos dan las especificaciones. Al malla nos dan un parámetro, y al medio tenemos que hacer pasar el dibujo, o sea, la escala de la granulometría que estamos haciendo del suelo. En ese caso sí podemos utilizar una escuadra, porque estamos definiendo los tamaños. Pero en un suelo así no están definidos los tamaños, hay infinidad de tamaños. Por eso es que trazamos siempre de esta forma una cercha, no con escuadra. Bien, entonces decía que en este método de tamizado hay dos formas de hacer. La forma más real. Además hay una especificación. Por ejemplo, cuando aquí, si el material pasa la malla número 10 en porcentaje mayor de 10 a 15%, se recurre al lavado de la muestra. Tenemos que lavar la muestra. Y para ello se toma la malla número 40 de protección para que no dañe la malla número 200. Y se procede a lavar hasta que el agua salga de la malla 200 y que sea limpia. Pero si tenemos partículas, si pasa menos del 5 o 10% de la malla número 10, se procede a tamizar en forma directa, pero eso no es conveniente. Por eso le decía, ¿por qué? Porque las partículas tienen en sus oquedades, la cara irregular, prendido de arcilla. Por ejemplo, ¿por qué es importante hablar de eso? Supongamos que estamos haciendo una granulometría para hormigón. En hormigón no se admite más del 2% que pasa la malla número 200. Entonces, cuando estamos haciendo la mezcla, resulta que la arcilla está adherida en alguna parte del agregado grueso. Entonces, cuando sometemos a compresión, se desprende la arcilla y por tanto la resistencia baja del hormigón. Por eso es importante limitar la cantidad de arcilla que tiene una muestra para hacer hormigones. Por esa misma razón es conveniente lavar la muestra para desprender todas las partículas finas que hay en la muestra. Entonces, en forma general, siempre es bueno lavarla, así sea arcilla. Y entonces, una vez lavado, ¿qué hacemos? Ponemos las mallas de protección, generalmente se pone, abajo se pone la malla 200, después se pondrá la malla número 4, la número 3/4, digamos, si hay grava, entonces hay que separar las primeras gravas para que los agregados gruesos no lleguen abajo y les dañen a las mallas. Después de todo lo que queda ya, entonces se une y se tiene el material retenido y esto se seca. Una vez secado al horno, procedemos a hacer el tamizado. Entonces tenemos que tomar en cuenta el porcentaje por pérdida de lavado y el porcentaje que pasa de las diferentes mallas. Una vez determinado la curva granulométrica, trazada la curva granulométrica, tenemos que calcular el coeficiente de uniformidad. Para eso vamos a calcular el D10 y D60 y D30, como estamos aquí. D10, D30 y D60. Por ejemplo, ¿qué significa D10? Indica que el porcentaje de los granos de la muestra son menores al diámetro de 0,12. Eso significa D10.
El de 30 lo mismo, el de 60 lo mismo. Entonces, ¿cómo calculamos eso? Fíjense aquí, tenemos aquí. Para calcular el D sub 10, escuchen bien, tomo el porcentaje que corresponde al 10%, el porcentaje que pasa, y traigo una paralela a este eje, y voy hasta acá. Bajo aquí y tengo el D sub 10. Me está dando el tamaño de la partícula. Para el D30 hacemos lo mismo. El 30% que pasa, venimos hasta aquí y trazamos hasta acá. Es el D10, el D30, perdón. El D60 lo mismo, el D60 por acá y bajamos acá y está el diámetro de la partícula, el D60. ¿Para qué nos sirve estos valores? Justamente nos permite determinar si el suelo tiene una gradación uniforme, o también nos sirve si está bien graduado o mal graduado cuando clasifiquemos los suelos. También cuando hacemos el cálculo de sedimentación en hidrología, por ejemplo, iban a pedir el D85 y el D90, o sea, correspondiente al 90% y al 80%, para ver la cantidad de finos que hay. Por eso ya es, digamos, pues estos valores son importantes calcular los diámetros efectivos, dependiendo de la necesidad, pero en nuestro caso es importante para calcular el C sub U, que es esto, coeficiente de uniformidad, que indica la variación o rango de tamaño de los granos presentes en la muestra y se calcula por la siguiente relación, de 60 sobre 10. Ahora sí, este es muy grande, fíjense aquí, dice, si C sub es muy grande, indica que el diámetro de 60 y de 10 difieren en tamaño o pueden existir vacíos de graduación. Cuando C sub es mayor a 4, indica que son gravas o más que gravosas. Si C sub es mayor a 6, indica que son suelos arenosos o mezclas areno-gravosos, poco o nada de material fino. Eso nos indica esta relación. Y eso mismo van a ocupar ustedes para poder clasificar el suelo mediante el sistema SUB y mediante el sistema STM. Y después calculamos el coeficiente de curvatura, o también llamado de concavidad. Entonces, C sub C es igual a D30 al cuadrado sobre D10 por D60. Por ejemplo, este también es muy útil para poder clasificar el suelo. Si C sub C está entre 1 y 3, indica que el suelo está bien graduado. Si varía mucho entre 1 y 3, entonces indica que el suelo está mal graduado. Entonces, por eso, por ejemplo, cuando clasifiquemos el suelo, vamos a decir SP. Es decir, San P Speed mal. Entonces, arena mal graduada. También la clasificación va a aparecer un SW. Ese es suelo, arena bien graduada. Y justamente para poder identificar eso, tenemos que calcular esto. Pues cuando hagamos la granometría hay que tratar de poner las mallas, como le digo, para trazar las curvas. Entre más cantidad de mallas, mejor. Entonces, eso sería en cuanto al procedimiento de hacer la granometría. Bueno, ahora vamos a hacer un ensayo de laboratorio. Fíjense. Tenemos el peso original, 500 gramos. Eso es el peso seco. Pero este peso seco lo lavamos en la malla número 200, como dijimos hace rato. Nos quedó 474.5 gramos. Ahora, 500 menos 474.5 gramos es 25.5. Esto ya es pérdida por lavado. Entonces, para nosotros, esta muestra es 100%. Y esta muestra es pérdida por lavado, porcentaje de pérdida por lavado. Entonces, esta muestra que quedó, este peso seco, lo tamizamos en diferentes mallas. Aquí estamos usando la 4, 10, 20, 40, 60, 100 y 200. Y el peso retenido de cada malla.
Entonces tenemos pues detenido acumulado. El tamizar en la primera nos quedó la 9.10, en el segundo nos quedó 44.60, en el 20 nos quedó 120 puntos, esto más esto. Después nos queda, que queda 252.30 sucesivamente hasta el peso de 473.20. Entonces tenemos 474.5. Entonces hay algo que está faltando, ¿verdad? Eso se llama pérdida por tamizado, porque al tamizar también perdemos. La pérdida por tamizado se admite solamente hasta el 2% de pérdida por tamizado. Si hay más error, entonces hay que repetir el ensayo. Bien, entonces, una vez tenemos el peso detenido acumulado, fíjense, aquí tenemos el peso detenido en cada tamiz. Aquí tenemos 9.10. Si tienen calculadora, verifiquen, por favor. Yo tenía 44. Menos 9.10 me va a dar este valor. Verifíquenlo, por favor. Correcto. Ya, ahora, cuando tengo 120.20 menos 44.60, perdón, menos 35.60, sí, sería este menos este nos da este menos este nos da 120.20 menos 44.60. 75.6. ¿Está bien? Se verifica, ¿no? Y así en forma secuencial lo hacemos eso. ¿Eh? Y tenemos entonces el peso detenido en cada tamiz. Ahora vamos a calcular el porcentaje detenido en cada tamiz. Bueno, aquí está la clave. A ver, escriben, vamos a una regla aquí, aquí. Fíjense, hagamos para este caso. El porcentaje detenido en cada tamiz es este, fíjense. Vamos a calcular el porcentaje detenido para la malla número 4. Tenemos 9.10, que es 9.10. En realidad, esta es una regla de 3 simple, si se dan cuenta. Entonces, 500 gramos al 100%, ¿verdad? Y 9.10, ¿cuánto es? X, ¿sí? Hagan su regla de 3 simple. Y le va a quedar esto. 9.10 multiplicado por 100 dividido entre el peso total. No este peso después de lavado, porque aquí ya se ha ido 25.5 gramos. Entonces, trabaja con el peso original antes de lavar. Este es el peso seco. Este 500 es. Ingeniero, sale 1. Ahora, para el segundo caso, lo mismo. Para la malla número 10 igual. Aquí tenemos 30, aquí sería la malla número 10. Tenemos 35.5 multiplicado por 100 entre el peso total que es 500, nos da 7.10. Y así sucesivamente vayan verificándolo. Verifiquen aquí. Ahora, para la malla número 20 va a ser igual. Vamos a tener aquí 75.6% entre 500. Verifíquenlo, por favor, esto, si está bien. Si me entendieron, lo vamos a verificar. Creo que sale 15.12. Sí, 15.12. Sí. 15.12. Es número 20. Ya. Ahora, a ver. 132.10% entre 500. 26.42. El problema está en el tamiz número 4, ingeniero, es 1.82, por eso se va sumando de 2 en 2. Aquí, ¿no? Sí. Ese error estamos llevando, ya está bien. Bueno, bien que entiendan. Entonces aquí, 105%, 105.4%, y entre 500 va a dar este valor. ¿Ok?
Estamos llevando ese error del principio, del 2. Pero en segundo decimal no tiene mucha importancia eso. ¿Lo verificaron? ¿Está bien? 21,08. 0,8. Sí, 21 aquí, claro, ese 2, está bien, 0,8. Aquí 21,38, ¿no? Aquí va a ser 1,68. Ese 2 de acá está bien. Bueno, lo importante es que, de todos modos, en su cuaderno corrígenlo, por favor. Ya. Bueno, ahora, ¿qué vamos a calcular? Después de con estos pesos detenidos en cada tamiz, vamos a calcular el porciento que pasa. Y para eso, ¿qué hacemos? El porciento que pasa va a ser igual. Escríbenlo, por favor. Aquí. El porciento que pasa es igual a 100 menos la sumatoria de los porcentajes detenidos en cada tamiz. Entonces nos vamos a la tablita. Aquí pongan 100 menos 1.8, ¿cuánto da? 98,2. Exacto. Ahora, para este, sume 1.80 más 7.10. $91.1. Exactamente. Ahora, y así ves sucesivamente. Ahora para el otro, suma esto más esto más esto. Le va a dar este valor. Súmelo. 1.80. 76. 76, ¿verdad? Igual aquí. Vaya sumando estos cuatro. 76.40. Lógicamente en el calculador automáticamente van calculando fáciles. Y le va a dar 28.5 sucesivamente, ¿no es cierto? Y la malla de 200 pasó 5.40. ¿Está bien? Lo verificaron, ¿no? Sí, ingeniero. Ya. Sí, ingeniero. Entonces, hasta ahí está bien. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Tenemos que ahora verificar si está bien hecho nuestra granulometría o no. Aquí tenemos el porciento que pasa, 474.5. Y la sumatoria de esto nos da 474.3, ¿verdad? Entonces, aquí hay algo que le está faltando, ¿no es cierto? Porque la base no tiene agujero, ¿no? Entonces no pasa nada. Entonces aquí tiene, entonces este lo sacamos el porcentaje de esto para saber cuánto por ciento hay pérdida por tamizado. Bueno, no se calcula, pero de todo calculémoslo. Entonces, si ustedes se fijan que esto tiene que coincidir con lo que nos daría el peso total con este valor de 474.5, aquí tenemos 474.3. Entonces saquen el porcentaje correspondiente a ese gramo que falta. Hagan una regla de 3. ¿Cuánto es? Podemos calcular entonces el porcentaje de pérdida por lavado, perdón, por tamizado. Entonces ustedes ponen ahí, el peso total era 473.20, eso es 100. Perdón, acá. Hay una pérdida de 5.36%. A ver, aquí fíjese. Este peso tiene acumulado debería haber sido igual que esto, ¿verdad? 474.5. Aquí tenemos 473.20. ¿Sí? Peso detenido acumulado. Más esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Los 473.20. Ahora tenemos aquí. Aquí tendríamos la diferencia entre esto. Sáquelo, por favor.
de 473.20 menos 474.5. Menos 1.3. 3. 1.3, ¿no? Ya. Entonces aquí entonces debería ser el peso retenido acumulado, tendría que haber sido exacto. Pero sin embargo, aquí hay un error, fíjese. Perdón. Esta base, por ejemplo, aquí, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Aquí ha pasado 1.70. Entonces, aquí está mal. Por lo siguiente, porque el peso retenido acumulado tenemos acá. Entonces, todo lo que teníamos aquí eran 274.5. Entonces, el peso retenido acumulado debería haber sido así. Acá. Entonces, aquí se ha perdido 1.30 gramos por tamizar. Porque la sumatoria total debería ser justamente 1.30. Ahora estos son todos lo que se ha acumulado en las mallas. Pero sin embargo, siempre hay un excedente, ¿no es cierto? Si ustedes han hecho la prueba de granometría, cuando lavan la muestra, lo secan, lo tamizan, ni por más que la hayan lavado, siempre queda todavía un residuo, ¿cierto? Entonces aquí le está faltando eso, que es 1.30, para que sea el mismo peso de este. Entonces a la base pasó 1.30. Ingeniero, una pregunta. Sí. Ahí dijo que el peso seco después de lavado, 474.5, lo restemos el peso retenido en cada tamiz. No. Escúcheme, primeramente tenemos 500, ¿no ven? Lo lavamos y hemos perdido 25.5 gramos. De eso lo vamos a sacar el porcentaje. A ver, saquen el porcentaje, hagan regla de 3. El 500 es 100%. Y 25.5 gramos, ¿cuánto es? ¿Cuánto por ciento? 5.1. 5.1. Entonces, 5.1 hemos perdido en lavar la muestra. ¿Ok? Pues pongan pérdida por lavado, es 5.1. 5.1%. Eso es pérdida por lavado. Bien. Entonces hemos lavado todo lo demás, pero sin embargo aquí cuando ya tamizamos, ¿no es cierto? En el retenido acumulado no nos quedó igual porque resulta que ni por más que lo lavemos como desde siempre queda un residuo. Entonces a la malla 200 pasó algo, pero se quedó detenido en la base. Esa es la diferencia de los 473.20, ¿no es cierto? Y porque si no, la sumatoria total debería ser igual que esto. Pero sin embargo, aquí no hay, falta acá. 473.20 menos 474.5. Sacaron 1.30, ¿cierto? ¿No? Sí. Entonces, eso es pérdida por tamizado. No por pérdida por tamizado, sino es aún lo que quedó retenido aquí, en realidad, porque la muestra total va a ser eso. La sumatoria total más 1.30 nos va a dar este valor, va a coincidir ese valor. ¿Sí? Acá. 1.30, lo sumamos lo que ha pasado a la malla, porque todo esto estamos sumando el peso retenido acumulado, fíjense, en la 4, 10, 40, etc., en cada malla. Pero el polvito que aún quedó en la 200 pasó 1.30 a la base. Entonces, en ese caso, coincide con esto. Entonces, lógicamente que aquí deberíamos haber puesto aquí 470 y tanto, aquí más 1.30. Entonces nos daba igual este valor. Eso es pérdida, siempre hay algo que cae. Esto es netamente lo que ha quedado en las mallas. Pero quedaron las mallas, pero sin embargo pasó algo a la base y eso ha sido 1.30. Con eso coincide este valor. Ingeniero, una consulta. Ese es el material orgánico que pasa al 200, ¿no es? No. Ni por más que usted lo lave y la seca, siempre hay un polvo que se adhiere a las partículas. Siempre. Rara vez va a ser cero eso. Ni por más que lo lave y sale agua limpia, usted lo seca,
lo tamice y cae un polvo. Siempre ocurre eso. Muy difícil que, a no ser que sean piedras grandes y que lo pueda lavar, pero por ni aún así siempre hay un residuo que queda pegado, adherido a las partículas. Cuando lave usted la arcilla, por ejemplo, le va a dar eso, pero usted lo va a tamizar y usted hay un polvito que cae ahí abajo. Está seco. Ya siempre ocurre. Aquí en este caso ha sido 1.30. Ahora, lógicamente, lo que pasa es que aquí le hemos puesto unos 70, fíjense. Ahora el peso obtenido, sumamos todo esto, ¿no es cierto? Tendría que darnos este 474.30. Pero aquí hay un error. Aquí en vez de 1.70 es 1.30. Lo que había quedado el residuo acá. A ver, súmelo por favor acá. En vez de 474.30 menos 1.70, a eso lo suma 1.30. Le va a coincidir con este valor. Con esto. ¿Cuánto da? ¿Me entiende, no? Sumar 474 más el 1.70. No, más bien lo resta. Ah, ya, ok. Lo retamos por menos 1.30, ¿no? 1.70, réstelo. 472.6. Ya, Sí. ahora a esto lo que han restado, súmelo 1.30, porque aquí falta 1.30, lo que al tamizar, lo que pasó a la base. 473.9. 473.9, casi, bueno, aquí entonces, no es igual que este peso, ¿verdad? 0.6 faltaría. Sí, exactamente, ese 0.6 es pérdida por tamizado. Al tamizar también perdemos. Anótenlo. Aquí el peso total, este 1.30 que falta aquí, es 1.30, ¿verdad? Aquí. Estamos... Ya, entonces una vez que tenga usted a ver. Para no estar con este problema, vamos a un ejemplo. Lo que quiero decir en realidad, para no estar con... Uno es pérdida por lo que pasa es que acá se olvidó colocarle el inserto, lo que quedó acá en la base. Porque siempre después de que uno tamiza, queda algo en la base. Eso es 1.30, que le falta esto para complementar esto. Ahora, cuando uno, aquí estamos ya haciendo ya el peso que tiene en cada tamiz, cuánto quedaba en cada tamiz, este es el acumulado. En cambio, este es retenido. Tengo que calcular en cada tamiz reteniendo. 474.30, pero aquí hay un error, porque aquí es 1.30, no es 1.70. Entonces, la sumatoria de todo esto, ¿no es cierto? Tiene que coincidir. Aquí este error nos está dando, pero lo aclaramos con un ejemplo. A ver. Calcúlenlo a ver, ¿ya? Aquí un ejemplo hecho para aclarar la situación, este error que hay. Aquí está. Hagamos el ejemplo. Cópienlo, por favor. O si no, aquí mismo, sígueme al final cuando hagamos la práctica, vamos a volver a hacer este ejercicio. Tenemos el número 4, 10, 40, 50, 100, 200, etc. ¿No? Bien. Entonces aquí tenemos, fíjense, el peso retenido acumulado. A ver, un ratito. Vamos a buscar otro que sea un poquito más con todas las verificaciones.
Por eso, esto hagámoslo ver. Ya. Tenemos el peso detenido acumulado. Tenemos aquí, esta es la pregunta. Tenemos 300 gramos de peso húmedo. Eso va a complicar con esto, porque estamos aquí calculando primeramente la humedad, después de tomar el peso seco. A ver. Dale un lápiz y un papel, vamos a hacer un ejercicio. Pongan las mallas. Ya pongan el número 4, 10, 40, 50, 100, las mismas mallas que están aquí. 4, 10, 40, 50, 100, 200 y la base. Muy bien. Ahora el peso detenido acumulado. Vamos a suponer que el peso detenido acumulado, peso después de lavar, peso de... Bueno, de paso van a aprender una cosa. Acá generalmente cuando hacemos un trabajo en un laboratorio estamos muy apurados, entonces no vamos a esperar 24 horas para esperar para que seque, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Se toma el peso húmedo, después se lo lava nomás en húmedo, y luego se pesa el peso seco y nos queda este valor. Pero vamos a un día. Entonces pongan peso, el número de tamiz, pongan peso detenido acumulado. Acumulado, después calculen, va a ser después el peso detenido en cada tamiz, después el porcentaje que pasa, aquí. Peso detenido acumulado, peso detenido en cada tamiz, el porcentaje detenido en cada tamiz y por ciento que pasa. Bien. Entonces, el peso seco, hagamos con números redondos, que sea 1000 gramos, pónganle 1000 gramos. Peso seco 1000 gramos, ¿ya? Peso seco después de lavar, que sea 300 gramos. Listo. Ahora, la malla número 4, el peso detenido que sea... ¿Sí? ¿Puedes repetir el peso después de lavar, por favor? Ya. Peso seco, antes de lavar, 1000 gramos. Peso seco después de lavar, 300 gramos. Eso es de entrada. Primero, hacemos la tabla. Peso detenido, tal como está aquí. Peso detenido acumulado, peso detenido en cada tamiz, por ciento detenido en cada tamiz y el por ciento que pasa. Ese mismo orden. Y la misma malla pongo. A ver, para que nos den un número un poco más alto. El peso seco después de lavar pongan 700 gramos, por favor, ¿ya? Mejor, porque nos dé, muy chico nos va a dar valor. Peso seco después de lavar 700 gramos, pongan. Peso seco antes de lavar 1000 gramos, peso seco después de lavar 700 gramos. ¿Está bien?
Eso sí, ¿cuánto de valor? ¿Cuánto viene? Disculpa. ¿Perdón? Eso sí, ¿cuánto de valor? ¿Cuánto? El peso seco después de lavar va a poner 700 gramos. Antes de lavar, 1000 gramos. Ahora, vamos a hacer... ya. Ahora les voy a decir, en la malla número 4, agarren la casilla del peso detenido acumulado. En la malla número 4, 100. Estamos hablando en gramos, 100. Vamos a hacer con números redondos. El número 10, 200. El número 40, 400. El número 50, 1300. La número 50, otra vez 1400. Y la número 200, 1690. Y en la base, 1695. Repito. En la número 4, 100. En la número 10, 200. La número 40, 400. En la 50, 1300. En la número 100, 1400. En la número 200, 1690. En la base, 1695. Listo, ahora ponemos a calcular. El peso detenido en cada tamiz es simplemente la diferencia. En la primera va a ser 100, ¿no es cierto? Están siguiendo, ¿no? Sí, ingeniero. Ingeniero. Sí, Ya, en la 200 va a ser 200 menos 100, 100 también, ¿no? Ustedes están, como es acumulado, estoy quitando lo que está arriba. En la 400 va a ser, en la 40, perdón, 400 menos 200, ¿cuánto da? 200, ¿no? $1,300 menos 400. ¿Cuánto da? 900. 900, ¿no? A ver. 1,300 menos 400. Ingeniero, Sí, ¿le dicto? te escucho. En la malla 50 sale 900, en la malla Claro, 900. 100, 100. 100, en la malla 200, 290 y en la base 5. Ya, en la 100, ¿cuánto me dice? 100. 100, ¿no? Ya. Sí. El otro sale 290. 290, ¿no? Sí. Y en la base Ya. 5. Y el otro sale 5, ¿no? En la base. sí. Claro, 1,695 menos 1,600 de las 5. Ya. Imagínense ahí, ¿por qué nos dio 1,695? Porque al tamizar ya hemos perdido 5 gramos. Es lo que no está anotado en el ejemplo, por eso estamos haciendo este ejemplo aclaratorio. Bien, ahora calculamos el porciento detenido en cada tamiz. Entonces coloquen peso detenido en cada tamiz multiplicado por 100 dividido entre el peso total, en este caso es 1000. ¿Está bien?
Entonces ahora vamos a hacer para mayo número 4. Pongamos 100 por 100, porque esta es una regla de 3 que les dije, y lo dividen entre el peso total, porque el 300 ya se perdió por lavar. En este caso sería 1000. 10 sale, ingeniero. 10, ¿no? Ya, entonces el porcentaje obtenido en esa malla es 10%. Ahora hacen lo mismo al otro. Va a ser 10 también, ¿no ves? 30, 90, 10, 29 y 0,5. 10, en la 40, ¿cuánto va a ser? 30. En la 50, 90. En la 100, 10. En la 200, 29. Y en la base 0,5. Verifique la 40, a ver cuánto es. Por favor. Ingeniero es 20 en la 40. La 40, Es 20, ingeniero. 20, 40, sí. En la número 50, ¿cuánto da? 90. 90. A ver, pongan. El número 40 va a ser 100. No. 10. 10 va a ser también. Y en 229. 9. Y 29, la ¿no? base 0,5. El otro es 0,5, ¿no es cierto? Muy bien. Está simple, ¿no? Ahora hacemos, ya hemos calculado lo básico. Ahora calculamos el peso detenido, perdón, el porciento que pasa. Entonces va a ser para el primero, para el 4, 100 menos 10, 90, ¿no? Estamos calculando el porciento que pasa. Peso total menos el porciento detenido. Hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. Ya, entonces que el primero queda 90, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué hacen? Lo suman. 10 más 10, 20. $20 entre 1000. ¿Cuánto sale? Ah, perdón, estamos estando acá. Entonces sería 90, 10 más 10, 20. Para el mayor número 10 sería 80. Suman 10 más 10 más 20, 40. O sea, lo que tienen que hacer esta operación, fíjense, están con la calculadora ustedes. Aquí es 0, 100 menos 0, 0. Perdón, 100. Luego, viene aquí 0,2 menos 100 me da 98,80. Aquí va a ser igual esto más esto menos 100 da esto. Así vayan sumando. Esto más esto. Lo van sumando. Y es esto. Ingeniero. ¿Sí? Igual sale el porcentaje que pasa, digamos, 100 menos el porcentaje retenido en cada tamiz. Igual se puede hacer ese procedimiento, ¿no? Claro, con la calculadora hace por ejemplo, ahora tengo un calculador. Hago, por ejemplo, No sé si está bien lo que he hecho. 100 menos 10, ¿verdad? Da 90. Sí. Ya. 90 menos 100, pongo menos 10 otra vez, más 100. 80, ¿no es cierto? Por segundo, ¿sí? 80. Ahora, de estos 80, ¿no es cierto? Usted resta estos 20. Entonces va a tener aquí 10 más 10 más 20, le da 40. Menos 100, le va a dar 60. 60. Ahora suma. 10
más 10, 20, más 20, 40, más 90. 130, menos 130. Perdón, a ver, tenemos 10, más 10, más 20, más 30 sale. 90. 30 sale, ingeniero. 30, ¿no? Ya. 30, ahora menos 10. 40 en el otro. ¿Aquí me da cuánto? 40 20, en ¿no? el siguiente. No, sería, estamos en 30. Ahora, abajo está 10. 40 sale el otro, ingeniero. 40 no puede ser, tiene que ir disminuyendo. Ingeniero, 90, 60. ingeniero, Sí. disculpe, el peso seco después de lavar es 700, pero cuando sacamos el peso retenido acumulado nos da 1695. Por eso, pero ¿sabe qué pasa? Que no, se calcula nomás con el 700, con el peso total que estamos pasando de gravimetría, con 1700 se calcula. No, el peso total era 1000 nomás. Por eso, claro, el peso total 1000. Claro, con el peso total, sí. Ahora, a ver. El primer caso para el porcentaje de cada tamiz. Tenemos el primero, tenemos 100. 100 por, a ver, sí, 100 por 100 dividido 1000. Está bien, 10. Nos da 10. En el otro lo mismo, 10. En el otro 20. En el otro 90. En el otro 10. En el otro 29. 5, eso está bien. Solamente están equivocándose en el porcentaje de retenido. Vamos a ver. Si tenemos para el porcentaje que pasa, tenemos 100 menos 10, nos da 90 para la malla número 4. Ahora, para la malla número 10. sería 10 más 10, 20. Nos da para el segundo 80. Para el segundo. Entonces sería 20 más 20, 40. Perdón, sería 20 más 90. ¿110? Parece que es 90 mal. A ver, vamos a verificar. Parece que está mal eso. Tenemos 900 por 100 dividido. Está bien, 90. Entonces tendríamos 10 Ingeniero, tenemos que restar entre 100, ¿verdad? Todo. Claro, sí. Aquí está la sumatoria de todo eso. Aquí hay algo malo en el 90, creo que está malo en el 90. Tenemos, aquí está mal. Fíjense, tenemos el peso detenido, tenemos 100, 200, 400, 1000, 1300, ¿no es cierto? De ahí 1400 menos 1300, no da 100. Pues. Fíjense, aquí hay un error en ese 900. Tenemos 100, está bien, 200 acumulado. Entonces, de 200, 100. De 400 menos 200, 200. De 400 menos, serían 900. A ver, 100 más 200 más 400. 700. 700
menos 1300. Fíjense en la malla número 50 está mal. No puede dar 90. Estaríamos hablando de 100, 200 menos 100, 400 menos 200, 200, de 1300. Aquí viene Dor. Jóvenes. Tenemos 1700, ¿no? El total, no, está mal acá. O sea, el porcentaje por lavado es 300, entonces tenemos la muestra aquí solamente 1000. Entonces aquí está mal, el problema está mal. Porque no podemos poner 1300, porque la muestra es solamente 1000. Eso es lo que le dijo el compañero hace un momento. Y entonces pongámosle ya 300, verifiquen, repitamos, tenemos 100, 200, 400, aquí tengamos 600, digamos, vamos a hacer de nuevo, 600, en la malla número 50 pongan 60, 600 por favor, en la 50, 600, en la 100 pongan 800, en la 200 pongan 990, pongan 990. Ingeniero, en la malla 50, ¿cuánto digo? En la malla 50 pongan 600 gramos. En la número 100 pongan 800. En la 200 pongan 990. ¿Con eso corregimos? No, tampoco seguimos mal. ¿Sabes qué pasa? Tenemos que trabajar. Estamos mal. Vamos a hacer de nuevo. Venga a disculpar. Estamos equivocados aquí. Es que en las muestras que le he dado está mal. Venga una tabla de nuevo. Vamos a hacer de nuevo. Por favor. 4. Está bien, ingeniero. 10, 40, 50, 100, 200, base. Entonces el peso seco original, peso total seco, pongan, peso total, es igual a 1000 gramos. Peso seco después de lavar, 700 gramos. Ya. Entonces el peso detenido acumulado. Entonces vamos a poner 100, en la número 4, 100, en la 200 que sea 150, en la 40 que sea 250, en la 50 que sea 400, en la 100 que sea 650, en la 200 690, 690. En la base que sea 695. Ahora sí. Ahora el peso detenido. ¿Podría editar de nuevo, por favor? ¿Perdón? ¿Podría editar de nuevo, por favor? Peso retenido. En la número, voy a repetir, en la número 4, 100. En la número 10, 150. En la número 40, 250. En el número 50, 400. En la número 100, 650. En el número 200, 690. Y en la base, 695. Gracias. Y ahora, que con eso vamos a calcular el peso detenido en cada tamiz. En la primera va a ser 100. En la segunda va a ser 50. 750 movimientos sería 100. 150.
que sería 250. El otro 40, ingeniero. ¿En cuál? En la malla 240, en la base 5. Sí, es el 40, está bien. Aquí en la base 5. ¿Ya? Entonces, repito, en la 4 el porcentaje retenido en cada tamiz, 100 para la 4, para la número 10, 50, para el número 40, 100, para el número 50, 150, y para el número 100, 250, y para el 240, y para la base 5. Ese es el porcentaje retenido en cada tamiz, perdón, el peso retenido en cada tamiz. Ahora calculamos el porcentaje retenido en cada tamiz. Ya. Entonces sería en este caso, para el primer caso, para el número 4 sería 100. Esta es una regla de 3 simplemente, fíjense. 100 multiplicado por 100 dividido entre el peso total. El otro 5. Escúcheme, ¿el peso total cuánto es? 1000, ¿no es cierto? 1000. Entonces ahora dividan entre 1000. Eso le va a dar 10. A ver, sí, a ver, lo digo. Serían 1000. Serían sería 10. Ahora para el otro. Utilizan la sumatoria. Entonces ponen, para la malla número 10, pongan, va a ser 100 más 50. 150 por 100 entre 1000. ¿Cuánto da eso? 15, ¿no? Sí, ingeniero. Sí, 15. Ahora, para el otro, va a ser igual para la malla número 40. Va a ser 100 más 50 más 100, 250. 25, ingeniero. 100 por 100 entre 1000. Eso da 25. Perfecto. 25. Y en la malla 204. Ya, a ver, para la 50, ¿cuánto da? Para 50 tenemos que hacer 15. ya, 15, ya. Para 250, para el número 100, ¿cuánto da? 25. 25, ya. Para 200, 4. 4, ya. Y Y en la base 0,5. 0,05, ok, listo. Ahora calculamos el porciento que pasa. 100 menos 10 nos da 90, ¿no? De 100 vamos a estar todo lo que ha quedado en cada tamiz. 100 menos 10, 90. 10 más 15, 25. 25 menos 100, 75, ¿no? ¿Está bien? Estamos restando de 100 menos la sumatoria de los porcentajes detenidos en cada tamiz. Pónganse su formulita. 100 menos la sumatoria de los porcentajes detenidos en cada tamiz. Es el porcentaje que pasa. Repito, 100 menos la sumatoria de los porcentajes detenidos en cada tamiz. En el primero solamente se tuvo 10, entonces tenemos 90. En el segundo, para el número 10 tenemos más 10 más 15, 25. 25 menos 100, 35. Ahora tenemos 10 más 15 más 25, 25 son 50. 100, nos queda el porcentaje que pasa 50, ¿no es cierto? ¿Está bien? Ahora suman 10 más 15 más 25 y así van sumando. 10 más 15 más 25 más 15. Nosotros tenemos 35 para la malla número 50. A ver. Ingeniero,
La fórmula del porcentaje retenido en cada tamiz, ¿acaso no es el peso retenido del tamiz por 100 dividido entre 1000? Claro, entre 1000, está bien. ¿Y por qué en 50 sale 15? Es que ahora estamos calculando, fíjese, ¿para qué malla dice usted? En peso retenido de cada tamiz, la malla 10 es 50, ¿verdad? Y el compañero dictó 15. A ver, creo que habíamos dicho. Entonces sería para eso, sería entonces, tendríamos que tener 50 por 100, a ver, 50 por 100. Es 5. Dividido entre 1000. 5 es. No es 15, por ahí estamos mal ya. Es 5. A la número 10 es 5, por favor. A ver, corregiremos, por favor. Para la 10 es... Está mal. Está mal lo que me han dictado. 100, para la número 40, para el número 40, por favor. Tenemos 100. Es 10 también. Ahora para la 50. 15. Va a ser 15, ahí está bien. Ahora aquí tenemos para 250. Para la 100, 25. 25, está bien. Para la 200. El número 40. 44. 4, bien. Y para otro 005. 0.5, sí. Estaba mal arriba, tiene razón. Ya. Entonces, para ahora ya hacemos el porcentaje que pasa a la malla número 200. Perdón, el porcentaje que pasa. 100 menos la sumatoria de los porcientos detenidos en cada tamiz. Entonces, para el primero, 90. Entonces, 10 más 5, 15. 85. 100 menos 15, 85, ¿no? Ya, entonces tenemos aquí 85. Para el siguiente tenemos 75. Ingeniero, Sí. yo lo saqué los El número resultados, 16. pero no sé si comparan con los compañeros. A ver, le voy a dictar, por favor, ¿ya? Para que no nos equivoquemos. Ya. Para la malla número 4 pongan 100 menos 10, que estamos agarrando la casilla del porciento detenido en cada tamiz. 100 menos 10, 90. ¿Está bien? Ahora, 10 más 5, 15, malla número 10. 15 menos 100 menos 15, 85. Ahora sumamos. El otro sale 75, ingeniero. Exacto, 75 sale el día. Después le va a salir 60. 60. Ya, ahora, exacto. 60, 35, 31, 30,5. 31, ya, aquí ya no, porque la malla, la base no tiene hueco, no pasa. Ahí no hay una raya. ¿No? Ah, ya. Gracias. Claro, porque la base no tiene malla. Pues. Ahora, ya, está muy bien. Ahora vamos a comprobar. Vamos por el porcentaje, o sea, por el porcentaje, ¿no es cierto?, de pérdida por tamizado. ¿Cuánto es? Miren, aquí tienen 695, ¿verdad? Debía ser 700. Tienen 5 gramos de pérdida por tamizar. Entonces 5 multiplicado por 100 lo dividen entre 1000. ¿Cuánto es? 0,5. Sí. 0,5% de pérdida por tamizado. ¿Ya? Bien. Ahora, tenemos otra pérdida más.
Eso va a ser cuántos, 300 gramos. Por 100 dividido entre 1000. ¿Cuánto sería? 30, ¿no? 30. 30, ingeniero. 30%. Entonces tenemos pérdida por tamizado, 0,5. Pérdida por lavado, 30. ¿Por qué es importante por tamizado? Porque cuando se pierde más del 2% por tamizado hay que repetir la muestra, o sea, el ensayo. Por eso. Entonces, nosotros pérdida, 5% se ha perdido. Bien, ahora lo comprobamos. Ahora, todos los porcientos, ¿no es cierto? Todos los porcentajes que pasan a la malla 200, perdón, el porciento se tiene que dar también mismo, tendría que dar ¿cuánto? 100, ¿no? Túmenlo a ver cuánto da. 10 más 5. 10 más 5 más 10 otra vez más 15 más 25 más 4 más 69.5. 69,5. ¿Cuánto? 69,5. Y ahora pongan más 30. 99,5. 99,5, ¿verdad? ¿Qué más se están olvidando? Pérdida por lavado, por tamizado, más 0,5. 100. ¿Sí? Sí, ingeniero. 100, ¿no es cierto? ¿Está bien? Esos 0,5 es lo que hemos perdido al tamizar. Pero la suma total es 100. Entonces, eso es nuestra respuesta, es la forma de comprobar. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Ingeniero. Ya. Entonces, lo que han hecho es verificar pérdida por lavado, lo suman a lo que tenemos realmente después de lavar, nos dan 69.5, ¿cierto? Más el pérdida por lavado, 30%, 99.5, pero 5 va a ser por tamizado. Sumando eso nos da 100. Entonces, Ingeniero, una pregunta. Sí. Sí, Esa sí. pérdida por tamizado, ¿de dónde cómo lo sacó? ¿O es de la base? Eso no que lo saqué, sino que eso es la práctica. Imagínense usted, resulta que me olvidaba decir eso, bien que me hace la pregunta. ¿Sabe que algunas veces sacan que el peso seco, digamos, si es 100, a veces aparece 105? ¿Por qué aparece 105? Quiere decir que las mallas no estuvieron limpias. Cuando estamos hablando de arcilla, por ejemplo, a veces trabaja usted con 100 gramos o 150 gramos o 50 gramos. De repente aparece, en vez de que sea 50, aparece 52, 53. Resulta que en las mallas que han hecho los tamizados no la han limpiado bien, por eso la malla debe limpiarse antes del ensayo. Regalar una brocha, no brocha de cepillo de acero, porque eso lo arruina las mallas. Una brochita de cerda, o sea, de pelo. Con eso lo sacan toda la malla que está incrustada alguna partícula. Tampoco no agarrar las mallas y golpearlas como suelen hacer en el laboratorio, y por eso todas las mallas están chuecas. Las mallas no son para golpear. Entonces, por eso a veces sale de más. Ahora, ¿cuándo pierde? Cuando está tamizando así, si peor todavía se pone un tamizador y no le aprieta bien los tornillos, eso de tamiza entonces sale como polvo. O la punta entre los tamizos, eso se ha perdido. Y también cuando uno está tamizando manualmente, igual a veces hay pérdida. Esa pérdida no debe ser más del 2%. Aquí se ha perdido eso. 5 gramos perdido por tamizar. Y eso sale. Ese es por manipuleo en realidad. En arcilla, cuando está trabajando en arcilla, 2% es harto. Por eso hay que comprobar si está bien o no está bien su granometría. Claro, aquí tenemos ejemplo, bueno, eso vamos a hacer cuando estemos resolviendo problemas. Porque aquí
en la realidad, ¿qué es lo que estamos haciendo? Está bien este ejercicio, pero yo les iba a confundir. Por ejemplo, digamos, cuando usted llega de campo, ¿cierto? Y quiere rápido su granulometría. De acuerdo a normas, dice que hay que secar la muestra hasta que el peso sea constante. Eso le lleva mínimo 12 horas o 24 horas. Bueno, después de secar, tiene el peso seco. Después, ¿qué va a hacer? Lo va a lavar. Y después del lavado, espera otras 12 horas para que seque. Porque no puede poner más de 100 grados centígrados de temperatura. Entonces ya son ¿cuánto? Un día y medio. Entonces, si usted va a seguir la secuencia de lo que esté con las normas, usted va a tener su granulometría en 2 días. Y usted trabaja pues al momento porque está todo su equipo alquilado. Entonces, ¿qué se hace? De la muestra, como en este caso, aquí se ha pesado peso húmedo. De la misma porción de muestra que trajeron, se sacó un poco, se pesó 300 gramos en estado húmedo. Eso se lo lavó, ¿no? Pero después de secar eso, quedó 36.75 gramos. ¿Ya? Pero el porcentaje de humedad que tenía la muestra era 36.75. Entonces, como sé la humedad y sé el peso húmedo, entonces calculo pues el peso seco. Ahí agarro la fórmula, ¿no es cierto? El peso seco, ¿cuánto es? Va a ser igual, la formulita de la humedad es igual al peso húmedo menos el peso seco sobre el peso seco. De ahí despejo peso seco, porque conozco el peso húmedo, conozco la humedad y calculo el peso seco. Entonces, ese peso seco viene a ser justamente el peso original, lo que quedó de este. ¿Entiende? Una pregunta, ingeniero. Este es un problema de examen, sí, sí. ¿Siempre va a tener los mismos valores el peso seco después de lavar y el porcentaje de humedad de la muestra, o aquí es coincidencia? No, es arbitrario. No, aquí ha sido una coincidencia. No hace. Esto ya ha sido ya por... A ver, vamos, en el ejercicio vamos a tratar de cambiarlo. No, nunca ha sido. Mucha casualidad que ha sido. Entonces, usted puede tomar 200 gramos, 300 gramos, la cantidad que quiera también aquí. Pero entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ganando tiempo simplemente aquí. Porque en vez de estar esperando que seque la muestra para lavar, usted ya lavó la muestra húmeda. Paralela a otra muestra y está sacando gas. Y de ahí calcula analíticamente el peso seco, por los 300 gramos, que es el peso húmedo. Entonces, de eso se trata este problema. Ahí trabajaríamos igual como lo hicimos ahora, solamente con la fórmula de humedad. Igualito, solamente para calcular el porcentaje detenido en cada tamiz, usted aprovecha la humedad y el peso original que tenía el peso húmedo. Entonces, este húmedo lo calcula. Entonces, en resumen, ¿en qué va a quedar aquí despejando la fórmula? Fíjense, el peso seco va a ser igual al peso húmedo dividido entre 1 más la humedad. Despéjenlo a ver. La humedad es igual al peso húmedo menos el peso seco sobre el peso seco. Ahora despejen de eso el peso seco. Va a ser igual a qué? Va a ser igual a la humedad por el peso seco menos más la humedad, perdón, más el peso seco, igual a la humedad. ¿Bien? Calculen el peso seco. No le entendí, ingeniero. ¿Perdón? No le entendí. La fórmula, escúchame, escriban la fórmula de humedad. Por favor. Ya, humedad es igual al peso húmedo menos el peso seco, dividido entre el peso seco. ¿Sí? Ahora despéjeme peso seco. ¿Cuánto le da?
7.16. No, analíticamente, ¿cuánto le da? A ver. Peso húmedo menos peso seco sobre el porcentaje de humedad. Claro, que la formulita para calcular el peso seco, después lo va a dar. Peso seco, ingeniero, sale igual a peso húmedo sobre humedad más peso húmedo. La humedad va a ser igual al peso húmedo, ¿no es cierto? Sí, sobre humedad Sobre más... 1 más la humedad. ¿Sí? Sí, y más peso húmedo. Claro, le va a dar peso seco es igual al peso húmedo dividido entre 1 más la humedad, ¿sí o no? Sí, ingeniero. Entonces, entonces ahí por eso ahí está empleando usted la humedad, lo que tenía paralelamente a humedad aquí está calculando. Entonces usted pone el peso húmedo dividido entre 1, vamos a trabajar en decimales, 1 más 0.3675. Ya lo tiene el peso original, peso total, seco. Y con eso hace todos los cálculos. ¿Me entendieron? Sí, ingeniero. Claro, como tiene humedad, tiene peso húmedo, calcula peso seco. Y ese era el meollo del problema este. Entonces calcularon peso seco y después era una granulometría común. Ingeniero, disculpe, Sí. pero para calcular el porcentaje de humedad tenemos que tener el peso seco igual. No, la humedad, lógicamente, para calcular humedad va a tener otro dato, va a tener peso húmedo, peso seco, sobre el peso seco va a calcular, esto lo va a secar, aparte. De la misma porción de muestra que llega, toma un poco, pesa húmedo, ya por eso va a trabajar, para hacer su granulometría. Pero a la vez haga humedad con otra muestrita. Y esa muestra, como es de la misma porción, es la misma humedad. Así se trabaja en la práctica. Sí, entiendo. ¿Qué va a estar esperando usted que sacar la muestra, después lavar otra vez, esperar que seque y se le va el tiempo? Lo que hace usted en húmedo, normal pesa húmedo y eso lo lava y paralelamente toma otra muestra y ya está haciendo humedad de la misma muestra. Y calcula el peso seco para calcular. Listo. Así es, directo. Porque imagínense, si ustedes van a hacer una carretera de 100 kilómetros, todos los días le va a llegar de 100 kilómetros, póngale cada 100 metros. Son 1000 muestras, 1000 huecos que tienen que hacer, ¿no? A ver, 1000, o sea, 100 kilómetros son 100 por 1000, 100.000 metros. Divide cada 100, le va a quedar 1000 agujeros. De los 1000 agujeros que usted hace, supongamos de que en cada hueco que tenga 2 muestras, tienen 2000 muestras. Y de las 2000 muestras, uno se da cuenta de la magnitud del tiempo, ¿no? Estar esperando, después hacer otro, no le da. Todo, y ya llega la muestra, usted pesa húmedo, para otra muestra para secar. Y no termina nunca su proyecto. Es una forma de avanzar con el trabajo. Pero tampoco es que hagan las 1000 muestras que necesita el terreno. No, pero ¿sabe qué pasa? La humedad es importante porque justamente ahí está la trampa. Bien que habla ustedes, porque se adjudican trabajo que le van a decir, por ejemplo, que 100 kilómetros lo van a hacer en 2 meses el proyecto, le están mintiendo. Ni llorando se hace eso. Claro, en computadora se hace. Y como que hay mucha gente que gana así, escucha, pero la persona que está calificando no tiene idea de lo que está haciendo. Pues ¿cómo se lo voy a creer a una persona que en 2000 muestras lo va a procesar en un mes? Imposible. Aparte de eso, ¿qué tiene que hacer? No solamente humedad, tiene que ser límites de Atterberg, límite líquido, límite plástico, tiene que clasificar, tienen que hacer CBR, tiene que ser Proctor. Claro que eso se puede agrupar por partes, ¿no? Por tramos, tal suelo se agrupa, pero
ni agrupando no le da el tiempo para hacer. Pero así funciona. Hay mucha gente que hacen trabajo en laboratorio, por eso en el momento de presentar las propuestas, pues, a veces ganan por el tiempo muy corto, ¿no? Pero aparecen en forma. Y eso está mal. Y después, ¿qué ocurre con eso? Cuando ya se adjudican el trabajo, resulta que van al campo a trabajar, no encuentran el suelo que está indicando el proyecto. ¿Se dan cuenta? Ocurre eso. Bien que toco el tema. Por eso yo, cuando algún colega aparece con su tiempo, un corto, digo, este es mandrake, ¿no? Va a adivinar y va a poner resultado nomás. Y no van a así. Imposible que hagan en un mes un proyecto de 100 kilómetros, 2 meses, eso se tarda más. Solamente en Mochel, fíjese. ¿Cuántos pozos va a ser al día? Póngale unos 20. Pero sí que hacer cuánto. Un montón, entonces es difícil. Así es. Pero también bueno lo que me dice usted, porque también no hay que ser patista, pues, ¿no? ¿Por qué? Imagínese usted está haciendo un sondeo. Arena, digamos. Bueno, la arena es arena. Si está debajo del agua, la arena siempre va a estar saturada y la humedad va a ser constante, ¿no es cierto? Pues, ¿para qué va a tomar humedades cada metro? Tome una del medio. Simplifica. Porque al final, la arena ya con agua, pues sigue siendo arena. ¿Qué es lo que le va a variar ahí? El número de golpes. Cuando golpea CPP, eso sí varía. Eso hay que respetar. Y cuando hay un cambio, entonces sí se toma la muestra ahí y se hace los datos. Pero tampoco, no, si usted tiene una arena de 5 metros, tampoco no va a ser una sola muestra. Pues, ¿no? Lógicamente hay que hacer por lo menos 3. La arena le va a variar un poquito, va a variar, pero no gran cosa. Bueno, entonces, bueno, quería mostrarles que más era de hidrometría, hablaremos en la próxima clase, se nos ha hecho tarde. O me aguantan un poquito más. ¿Hola? ¿Cómo desee? Si me aguantan un poquito más, terminamos o lo dejamos para la próxima clase. Depende de ustedes. Para la próxima clase. Nos falta la parte de hidrometría para materiales que no se hace por tamizado directo, sino hay que usar el método hidrométrico. Eso van a hacer, ojalá que haya laboratorio, pues para que hagan estos ensayos. La hidrometría se hace para suelos finos. Bueno, la próxima clase entonces lo terminamos, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Muy bien, gracias. Bueno, entonces hasta luego. El lunes terminamos. ¿Qué día tenemos clases? El día... ¿No? Entonces lo terminamos este tema, ¿ya? Falta un poquito. Hasta lunes, ingeniero. Hasta lunes, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, ingeniero.